¿Se ve la presentación? Yo aún no, doctor, pero no sé si mis compañeros lo puedan ver. Chicos, ¿pueden ver la PPT? El mío está cargando. Sí se ve. Sí se ve, doctorito. Bien. Sí se ve, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, ya que a continuación seguía la teoría, vamos a abordar pues el tema de las adicciones o para poder entender un poco mejor esta problemática, ¿no? La farmacodependencia o adicción. Entonces, vamos a definir la farmacodependencia o adicción. Esto se correlaciona con la parte de la ludopatía, ¿no? Que recién está incluido dentro de este ítem en la DSM-5, pero en la DSM-4, en la 610 todavía no está incluido como tal. Entonces, ¿qué es la farmacodependencia o adicción? Es un estado psicofísico caracterizado por el consumo reiterado y continuo de una sustancia. Consumo reiterado y continuo de una sustancia. Ahora, esto, ¿para qué? A fin de experimentar los efectos que produce, esta sustancia, o bien para evitar los síntomas desagradables que se presentan si no se consume. O sea, ahí son como ven, dos aspectos importantes que tienen que tener en consideración. La persona consuma para experimentar los efectos y para evitar los síntomas desagradables que la persona pueda sentir cuando deja de consumir, ¿no? Entonces eso es importante que queden claro, porque de ahí va a venir lo que se llama la falta de control y la falta de abstención. Como hemos visto, falta de control, es decir, la persona pues consume para poder sentir esa sensación que da cualquiera de las sustancias psicoactivas o llamadas drogas, ¿no? Entonces, eso es un tema importante que hay que tener en cuenta cuando se trata de explicar esta problemática. Ahora, según la CI10, que es la clasificación oficial de la Organización Mundial de la Salud, clasifica en el capítulo 5, según la clasificación alfanumérico, del F10 al F19, como trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotropas.
En esta tenemos el F10, trastornos mentales del comportamiento debido al consumo del alcohol. El F11, trastornos mentales del comportamiento debido al consumo de opioides. El F12, trastornos mentales del comportamiento debido al consumo de cannabinoides. El F13, trastorno mental del comportamiento debido al consumo de sedantes o hipnóticos. El F14, trastorno mental del comportamiento debido al consumo de cocaína. El F15, trastorno mental del comportamiento debido al consumo de otros estimulantes, incluido la cafeína. El F16, trastorno mental del comportamiento debido al consumo de alucinógenos. F17, trastorno mental del comportamiento debido al consumo de tabaco. F18, trastorno mental del comportamiento debido al consumo de disolventes volátiles. F19, trastorno mental del comportamiento debido al consumo de varias sustancias psicotropas. O sea que la persona consume varias de estas sustancias al mismo tiempo, ¿no? Ahora, cualquiera de las sustancias que hemos mencionado, en el F19 se agrega un código que pueden producir intoxicación aguda. Si es el código 1, F19.1, consumo perjudicial. Con el código 2, síndrome de dependencia. Con el código F19.3, síndrome de abstinencia. Con el código F19.4, síndrome de abstinencia con delirium. El código F19.5, trastorno psicótico. F19.6, síndrome amnésico inducido por alcohol o drogas. F19, trastorno psicótico residual. Y trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas. El F19.8, otros trastornos mentales del comportamiento inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas. El F19.9, trastorno mental del comportamiento inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas sin especificación. Entonces esto ustedes cuando revisan la 610 van a encontrar este tipo de clasificación, ¿no? Sin embargo, los otros textos o otros compendios o la misma DSM va a enriquecer esta clasificación. No, toda vez que en la clasificación más que todo se ponen los criterios, ¿no? Los criterios diagnósticos y la clasificación, como es una clasificación. Pero ya digamos, los aspectos de la parte que vamos a exponer ya son componentes que uno asocia o se adiciona en relación a el recojo de información de otras fuentes de información, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un trabajo no muy actualizado, pero de todas maneras importante, de Hay Head y sus colaboradores del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. Ellos dicen que se está acumulando pruebas, es decir, se está haciendo investigaciones, de que el cerebro no se forma completamente en la pubertad como se pensaba, sino que continúa la maduración importante que no se completa hasta aproximadamente los 24 o 25 años de edad. Esto en razón a estudios realizados, como ahí se ve, principalmente en neuroespectro, ¿no? En la tomografía por emisión de positrones, que mide el grado de metabolismo
que puede haber en el cerebro. Uno de los descubrimientos más notables de las neurociencias ha sido la determinación de los circuitos de recompensa. Como también ustedes lo han explicado en la ludopatía, hay pues circuitos de recompensa, ¿no? O sea, que hace que la persona, como dice, sienta el gusto de experimentar el efecto, en este caso, de una droga, ¿no? Y de acuerdo a la neurociencia, esto está ligado más con el sistema límbico del cerebro, donde se encuentra el circuito de gratificación. Y cuando uno siente alguna emoción que es gratificante, tiende uno a repetir, ¿no? Si a mí me hace sentir, entre comillas, bien o con una sensación de bienestar, una de estas sustancias, por decirle un ejemplo, la cocaína, entonces se activa este circuito de recompensa del cerebro a nivel límbico y hace que quisiera uno repetir el consumo, ¿no? Por eso dice, el sistema límbico es responsable de la percepción de las emociones, tanto positivas como negativas. Tenemos ahí pues el consumo o placer, que la persona aprende, memoriza lo que le dio placer, después se acostumbra y lo quiere repetir, ¿no? En el sistema límbico, principalmente en el núcleo accumbens. En cambio, los impulsos, las emociones, análisis y conclusiones están en el lóbulo frontal, así como el sistema reflexivo y de recompensa también, ¿no? Y está ligado también al tronco encefálico. Pero acá lo que interesa es lo que se explicó en la lámina anterior, ¿no? El circuito de recompensa en el sistema límbico hace que la persona, dentro del punto de vista biológico, que repercute también en el ámbito psicológico, quiera repetir, ¿no? Esta sensación que ha sentido al consumir la sustancia o la droga en este caso. Ahora, en este proceso, todas las drogas de abuso afectan al sistema de gratificación del cerebro, inundando el circuito con dopamina. En primer lugar se ha estudiado pues, la dopamina, ¿no? Entonces, aparentemente la dopamina tiene un efecto en este sistema de neuroadaptación a la droga o a la sustancia psicotropa, como lo menciona la CI-10. Pero también están involucrados otros neurotransmisores. Por ejemplo, la cocaína bloquea la recaptación de dopamina. Al bloquear la recaptación de dopamina, hace que se inunde de dopamina el espacio intersináptico. Y al inundarse el espacio intersináptico de dopamina, hace que la persona tenga sensaciones, entre comillas, agradables que hemos explicado, determinan
la gratificación del sistema límbico para poder seguir consumiendo la sustancia. Lógicamente que es importante dentro del punto de vista social el incremento del consumo de sustancias a edades cada vez más tempranas. Hay mayor tolerancia social, actitudes y valores favorables al consumo. Es decir, está siendo más permisiva, ¿no? La sociedad en ver a que personas de menor edad vayan consumiendo ciertas drogas a temprana edad, y eso lógicamente que repercute pues en el ámbito familiar y en el ámbito social, ¿no? Según Cedro, en sus últimos informes, el consumo de inicio de las sustancias está a los 12 años de edad, inclusive en algunos otros reportes a edades más tempranas. Entonces, este es un tema muy preocupante, por eso que luego vamos a ver que también hay que hacer una recomendación a nivel de los colegios, ¿no? Porque a esta edad las personas están principalmente en los colegios. Pero lo más importante es la familia, ¿no? A nivel individual, ¿qué es lo que se observa principalmente, ¿no? Hay una baja autoestima. Estos son en realidad pues algunos aspectos que son como factores de riesgo. Necesidad urgente de aprobación social. Un alto nivel de búsqueda para experimentar nuevas sensaciones que puede llevar a realizar conductas antisociales. Esto ya lo expuso Feldman en 2006, que indica que este nivel de incongruencia entre sus necesidades interiores y el mundo que los rodea puede llevar a los jóvenes a un vacío existencial, a un sinsentido de la vida, ¿no? También a nivel familiar se observan pues relaciones afectivas muy pobres, mala comunicación. Por tanto, podemos hablar de familias disfuncionales y problemáticas, y también coexistencia de consumo familiar de drogas. Hay personas que también están consumiendo en el núcleo familiar, que también sería un riesgo, ¿no? Que aumentaría aún más el desencadenamiento del consumo o adicción de la droga, ¿no? El aislamiento excesivo, lo que preguntaba, ¿no? Puede poner en riesgo también el consumo de sustancias, la ausencia de relaciones afectivas, la depresión. En cuanto a las etapas de la dependencia a drogas, desde el punto de vista de una explicación académica y entendible, podemos tener etapas
cómo se inicia y cómo continúa el consumo de las drogas, ¿no? Tendríamos la etapa experimental, la etapa de habituación, la etapa de dependencia y el desenlace terminal. En la etapa experimental, como su nombre lo indica, generalmente la persona experimenta el consumo de la sustancia, ya sea porque le invitan o porque simplemente la persona tiene la necesidad de experimentar qué se siente con la droga, ¿no? Luego viene la fase de habituación, donde ya no solamente la persona experimenta el consumo de la sustancia, sino que lo hace con mayor frecuencia. Hay ya una adscripción al grupo de pertenencia, es decir, ya la persona se va juntando con otras personas que consumen también droga, ya van haciendo conexiones de redes y también el ritual de consumo. Es decir, la persona ya hace un espacio para poder consumir la sustancia, que puede ser con amigos o también puede ser en forma individual, en un espacio en la casa, ¿no? Entonces ya la persona está en una fase de habituación. Ya pasó de la fase experimental a la fase de habituación. Luego de eso ya pasa a la fase de dependencia. La fase de dependencia ya la persona tiene dos aspectos importantes. La falta de control y la falta de abstención. Entonces la persona no controla el impulso para consumir la droga. Y lo que hemos hablado, el circuito de recompensa del sistema límbico, hace que la persona requiera o se motive por consumir la droga. En la etapa de dependencia, como mencionamos, esta falta de control es porque ya el sistema límbico se ha producido una neuroadaptación. Y en esta etapa de dependencia ya hay lo que se llama el síndrome de abstinencia. Es decir, si la persona deja de consumir la sustancia, el organismo en su conjunto, partiendo del sistema nervioso, eh, la falta de habitual ya en este caso dependencia, hace que la persona se sienta mal y por tanto requiere el consumo de la sustancia para poder, entre comillas, tranquilizar esa falta de sustancia en el cerebro y en el organismo. Tiene tres subetapas: la psicopatización, el deterioro somático y la psicosis inducida por drogas. La psicopatización se refiere pues a
que la persona altera su comportamiento. Es una alteración de la personalidad secundaria al consumo de drogas, ¿no? Luego tenemos el deterioro somático, debido pues al consumo de drogas le da mayor importancia y prioridad a la sustancia que a los alimentos. Por tanto, puede haber un deterioro somático y no solamente en relación a los alimentos, sino también eh, a que tienen relaciones con otro grupo de personas que pueden hacer que se determine una relación y transmisión de las enfermedades sexuales como el VIH, SIDA, ¿no? Y otras enfermedades de transmisión sexual. Psicosis inducida por drogas. Puede producirse una psicosis en el transcurso de que la persona está eh, consumiendo drogas, ¿no? O sea, en determinado momento del consumo la persona puede entrar con pensamientos inadecuados o delusiones o alucinaciones también, ¿no? Y por último puede terminar en lo que se llama el desenlace terminal. El desenlace terminal tendría dos aspectos importantes. O la persona se trata y toma conciencia de su problema, o la persona sigue consumiendo y se va deteriorando más, ¿no? Entonces, acá tenemos ya eh, tres grupos de sustancias que podemos explicar en el consumo de drogas, ¿no? El primer grupo, drogas depresoras del sistema nervioso central. Entre ellas tenemos los opiáceos, el cannabis, los inhalantes, los tranquilizantes y barbitúricos y el alcohol. El otro grupo son el grupo de las drogas estimulantes. Acá tenemos principalmente la cocaína y el crack, las anfetaminas, éxtasis y drogas de diseño, anabolizantes y doping, tabaco y sustancias psicodislépticas como el LSD. Entre las drogas depresoras vamos a ir describiendo en forma breve cada uno de ellos. Como dice que son drogas depresoras, son sustancias que deprimen pues, el sistema nervioso central, produciendo principalmente adormecimiento, tranquilidad, anestesia. Producen sensaciones agradables a la vez que eliminan, calman o amortiguan las sensaciones molestas, los dolores, la ansiedad, la tensión, la angustia. Un minutito, por favor, ¿ya?
Entonces, retomando tenemos las drogas depresoras que producen principalmente adormecimiento, tranquilidad, anestesia, ¿no? Amortiguan las sensaciones molestas, dolorosas, la ansiedad. Principalmente disminuyen pues todo lo que es la excitación del sistema nervioso central, ¿no? Luego tenemos el alcoholismo, que lo van a exponer el próximo viernes. Pero acá solamente aspectos generales, ¿no? Es un trastorno mental que tiene que cumplir las características de adaptación al metabolismo celular, al etanol, tolerancia progresiva y los síntomas de abstinencia o falta de control o incapacidad de abstención. Podemos tener dos grupos de bebidas, las fermentadas y las destiladas, ¿no? Las fermentadas, como su nombre lo indica, son fermentadas. Dentro de ellas tenemos la cerveza, que es fermentada de la cebada, ¿no? Los vinos principalmente pasan por un proceso de fermentación principalmente de la uva, ¿no? Ahora, el porcentaje de concentración es promedio, ¿no? De cerveza es la más baja, de 4 a 6%, los vinos pueden llegar de 10 hasta el 18%. Y otras drogas, hay otras bebidas que son las bebidas destiladas, que lo que le llamamos el trago corto, que pasa un proceso de destilación, ¿no? Entre ellos tenemos el ginebra, el ron, el aguardiente, el vodka, el brandy, el whisky. La concentración de alcohol ya es mucho más alta, ¿no? De 30 a 40%. Ahora, entre las fases del alcoholismo, la fase prealcohólica se supone que está relacionado a el inicio del consumo del alcohol. Hemos hablado de la gratificación en el sistema límbico. Puede durar en la carrera alcohólica 2 años. Luego tenemos la fase prodrómica, en la cual ya lo que más se evidencia es que la persona se embriaga y hay un síntoma bien marcado que es lo que se le llama la embriaguez con olvidos, o sea, el palimpsestos. La persona se embriaga y llega un momento de su embriaguez en la que, como dice, tener breves episodios donde se descontrola su aspecto comportamental, ¿no? Y luego tenemos la fase básica o crucial, donde ya es muy marcado la falta de control, es decir, la persona bebe una pequeña copa de vino o de cualquier sustancia alcohólica y, como dice, se va de largo, o sea, ya no controla. Luego tenemos la fase crónica, que ya están presentes los dos síntomas fundamentales de una adicción, que es la falta de control y la falta de abstención. Es decir, la persona ya no controla el consumo de la sustancia y cuando deja de consumir el alcohol, le viene lo que se llama el síndrome de abstinencia, ¿no?
Ahora, en el alcohol, el agente básico es el alcohol etílico, ¿no? El alcohol etílico se ingiere y se distribuye a través del torrente sanguíneo a todo el organismo. Se metaboliza en el hígado en el 90-95% y su excreción básicamente es a través de la orina, o sea, y una pequeña cantidad a través del sudor, de la glándula sudorípara y también del aliento, pero es un porcentaje mínimo. Ahora, se produce pues el alcoholismo, como vemos ahí en la figura, el aspecto más representativo del alcoholismo es la cirrosis hepática, porque comienza a destruir poco a poco el hígado y cuando ya está avanzado se produce la cirrosis hepática que puede producir la muerte del paciente, ¿no? A veces hay indicadores en la cual se mide el alcoholismo de forma indirecta por la presencia de cirrosis hepática, ¿no? Pero sabemos también que la cirrosis hepática se produce por otras causas, pero es un aspecto representativo. También puede haber alteraciones a nivel del cerebro, en las hormonas sexuales. Hemos visto que alcohólicos crónicos producen disminución de la testosterona, alteración en el colesterol, en la coagulación, en el perfil endocrino y en el proceso de neurotransmisión. El huésped es la persona que consume pues el ambiente, tanto familiar, social o Ahora, ¿cuáles son los principales trastornos mentales que provoca el alcohol? Tenemos la intoxicación alcohólica. Como vemos ahí, una persona que está en un estado de intoxicación prácticamente eh, con alta concentración de alcohol. Puede producir incoherencia, incoordinación, marcha inestable, confusión, nistagmus, rubor facial. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, un tratamiento adecuado, principalmente teniendo en consideración sus funciones vitales. Hay otra patología que se tiene que considerar en el alcoholismo, la intoxicación alcohólica idiosincrática, o también llamada intoxicación patológica, ¿no? Principalmente acá lo importante es que la persona, intoxicación patológica, no necesita una cantidad alta para poder intoxicarse, ¿no? Con cantidades mínimas puede llegar a tener intoxicación, ¿no? Por eso tiene una conducta típica. Acá hay que tener en cuenta factores predisponentes. Principalmente se observa estas intoxicaciones patológicas en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? También en personas con trastorno de personalidad psicopática. Hay que hacer diagnóstico diferencial de todas maneras, con otras alteraciones. También otras alteraciones que se producen con el alcohol, tenemos el síndrome de abstinencia alcohólica,
Y lo más problemático es el delirium por abstinencia del alcohol, que es una emergencia médica. La alucinosis alcohólica, o sea, en el proceso del alcoholismo puede presentarse esta alucinosis. Trastorno amnésico alcohólico, puede llegar también a la demencia a través de un alcoholismo crónico. Bueno, eso es un aspecto general que le he puesto, pero ya los que van a exponer el próximo seminario lo van a hacer con mayor detenimiento y de repente con la presentación de un video como lo ha hecho hoy día Bellido o algún caso clínico, ¿no? El otro grupo de los depresores del sistema nervioso central son los opiáceos, ¿no? Entre ellos tenemos el Papaver somniferum. Es un arbusto de 0.5 a 1.5 metros de altura, promedio, de color blanco y rojo. Crece en climas templados y cálidos. De las cápsulas poco maduras se extrae el látex, que al contacto con el aire forma una costra oscura llamada opio. Es también la llamada planta, la amapola, ¿no? Que se produce acá en el Perú. Hay algunas equivalencias. De 1 hectárea de amapola se puede sacar 8 kilos de opio. De 10 kilos de opio se puede sacar 1 kilogramo de morfina. Y 1 kilogramo de morfina se puede sacar 1 kilogramo de heroína. ¿No? Entonces, acá la adicción es fuerte. La morfina hay que tener en consideración sobre todo que estos son, sobre todo la morfina, son analgésicos potentes recetados por el mismo médico, ¿no? Pero que tiene que tener un monitoreo. Entre la clasificación de los compuestos opioides, tenemos los opioides naturales. Hay un grupo fenantrénicos y el benzil-isoquinolínicos. Dentro de ellos, en el fenantrénicos, el importante es la morfina, ¿no? Y la codeína. En el benzil-isoquinolínicos tenemos también la papaverina, ¿no? Noscapina, la naceína. El segundo grupo de los opioides semisintéticos. Acá es importante la heroína, porque hay muchas personas que hacen dependencia de la heroína. La hidromorfa, la metilhidromorfa, la apomorfina, la oxicodona. Luego tenemos el tercer grupo de opioides sintéticos. Tenemos la meperidina, el poderoso Demerol, que también lo recetamos los médicos para dolores muy crónicos o muy intensos. El tramadol de igual manera, ¿no? Y los otros opioides sintéticos como el dextrometorpropoxifeno, la nalbufina, el buprenorfina, el fentanilo, el sulfentanil. Luego tenemos los antagonistas opioides, es decir, que sirven para antagonizar cuando hay una intoxicación, por ejemplo, por opioides, la naloxona y la nalorfina, la naltrexona. La naloxona y la naltrexona, ¿no? Ahora, ¿cómo se administran pues, los opioides? Fumando, pueden ser también bebidos o comido como aderezo, que son las formas como las personas consumen este opio, ¿no? Los efectos, como les he dicho, pues pueden haber efectos inmediatos o efectos a largo plazo. Los efectos inmediatos de consumir, pues, por ejemplo, la heroína, morfina, que son los más representativos que producen adicción. Hay un aumento de la locuacidad,
que es corta la duración, hay una respiración lenta, puede haber confusión del pensamiento, sueño profundo. A largo plazo ya hay un deterioro notable a todos los niveles, ¿no? Ausencia de hambre, estreñimiento severo, disminución de los flujos, de los fluidos corporales, disminución de la tensión arterial, disminución del deseo sexual o de la libido, percepción constante de frío, aislamiento con menoscabo de las relaciones interpersonales. Entonces, como les he dicho, todas las sustancias, cuando se deja de consumir en forma, o se reduce abruptamente, o se deja de consumir en forma abrupta, puede producir el síndrome de abstinencia. Es decir, el organismo, ante la falta de la sustancia que produce adicción, reacciona en forma inadecuada, que hace que la persona vuelva bajo el sistema de gratificación que hemos hablado del sistema de recompensa a nivel del sistema límbico, a consumir nuevamente la sustancia. En un estado inicial, como hemos dicho que estas sustancias producen más bien disminución de los fluidos, cuando deja de consumir, aumenta estos fluidos, lagrimeo, sudoración, bostezos, ritmorrea, inquietud y ansiedad. Al inicio puede producir también en la fase intermedia temblores, dolores musculares, irritabilidad, piloerección, dilatación pupilar, agitación psicomotriz. Y si ya está en la fase final de la abstinencia, diarrea, náuseas, vómitos, eyaculación espontánea, fuertes dolores, calambres, fiebre, ¿no? Entonces, estos son los síntomas de la abstinencia, porque la persona disminuyó importantísimamente el consumo de la sustancia o frenó bruscamente el consumo de la sustancia. Entonces, estos síntomas hacen que la persona recurra nuevamente a consumir la droga para calmar estas molestias. Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? O un círculo que consume la droga, siente, entre comillas, algunas sensaciones agradables al inicio. Hemos visto también a largo plazo que se va deteriorando. Y cuando deja de consumir la droga, ya viene el síndrome de abstinencia, con estas molestias. Eso sucede con todas las drogas, pero en este caso, cada, cada sustancia psicotropa tiene ciertas características, ¿no? Luego del opio tenemos el cannabis, conocido como cannabis sativa. El cultivo se realiza en zonas cálidas como el Oriente Medio y Lejano, gran parte del África, zona central de Norteamérica y Suramérica, en el caso nuestro. La sustancia activa es el alcaloide 9 delta tetrahidrocannabinol. Hay variedades para el consumo. Ahora, entre los derivados del cannabis tenemos la marihuana o hierba, que son hojas secas, flores y pequeños tallos, con concentración de tetrahidrocannabinol de 5 a 10%, pero cuando ya se fabrica en forma de chocolate, llamado el hashish, el prensado, que es un prensado de la resina de la planta hembra, dándole un bloque de color marrón, tiene una concentración ya más alta, ¿no? De un 20% de tetrahidrocannabinol. Y cuando ya tiene la forma de aceite, es una mezcla de resina con algún disolvente como la acetona, alcohol o gasolina, el cual se evapora en parte, dando lugar
a una mixtura viscosa cuyas proporciones se aumentan a un 85%. Ahora eso hay que tener en consideración con el aceite que se está fabricando últimamente, ¿no? Donde se extrae el 9-tetrahidrocannabinol que produce la dependencia. Entonces, por eso que tiene que ser producido por una industria farmacéutica y no hacerlo en forma empírica, porque en vez de dar algún tipo de beneficio va a crear pues dependencia, ¿no? Igual las vías de administración del cannabis puede ser comido, inhalado, bebido, ¿no? Principalmente se fuma, pues, ¿no? Se fumado. Pero también tiene otro tipo de presentaciones que lo hacen pues los que crean el tráfico de las drogas, ¿no? Bajo diferentes modalidades para que puedan realizar la comercialización o la microcomercialización. Los efectos inmediatos: hay sensaciones placenteras, calma y bienestar, aumento del apetito, euforia, locuacidad, enrojecimiento de ojos, dificultad en los procesos mentales, alteración de la percepción. Y a largo plazo tardía, principalmente depresión y violencia. Muy importante el síndrome amotivacional. Es decir, si bien es cierto al inicio veíamos a una persona que sentía sensaciones placenteras, después de buen tiempo, ya más bien al contrario sufre un síndrome amotivacional, es decir, sin motivación. Hay una disminución de la capacidad de concentración, de la memoria. Hay que tener en consideración los efectos cancerígenos, que se ha considerado inclusive que produce el doble de problemas cancerígenos que el tabaco. Alteraciones en los sistemas reproductores, alteraciones en el sistema inmunológico, atraviesa la barrera placentaria. Hay que tener cuidado en mamás que están embarazadas y que tienen adicción a la marihuana, ¿no? Como todo sustancia, les he dicho, si dejan de consumir o disminuyen el consumo, van a producir síndrome de abstinencia, principalmente ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión, anorexia. Esto se ha también relacionado al cannabis como desencadenante de cuadros psicóticos o delirantes de las personas que tienen riesgo. Luego pasamos a los inhalantes. Son sustancias químicas tóxicas volátiles utilizadas a través de la inhalación por la nariz o aspiración por la boca, ¿no? A fin de producir depresión y estimulación del sistema nervioso. Entre el más conocido tenemos el terrocal, ¿no? Y causan pues alteraciones neurosensoriales, distorsiones de los sentidos, afectación de las funciones cerebrales, trastorno de personalidad y conducta. Entre las características es que la venta está autorizada, o sea, son drogas legales, igual que el alcohol, que el tabaco, ¿no? Porque el terrocal es un pegamento que uno puede conseguirlo libremente en las ferreterías. O sea, el problema es el consumo indiscriminado que hacen las personas sin tener en consideración su efecto inadecuado, ¿no? Ahora, ¿cómo consumen el terrocal o estas sustancias volátiles? El llamado sniffing, aspirando, inhalando los vapores de los recipientes, rociando los aerosoles directamente en la nariz o la boca, bolseando, ¿no? Se ponen bolsas para que el vapor o
la volatilidad se concentre más y pueda haber mayor interacción en el sistema nervioso. El huffing, inhalando a través de un trapo impregnado con inhalante que se mete dentro de la boca. O inhalando globos llenos de óxido nitroso también. Los efectos son iniciales, medios y luego continúa la inhalación. Al inicio pues hay exaltación del humor, euforia, alegría, alucinaciones, trastornos de la conducta. En la etapa media hay depresión del sistema nervioso central, somnolencia, confusión, como que están un poco embriagados. Si continúa puede haber intoxicaciones graves, semejante al alcohol, amodorramiento, pérdida de conciencia, náuseas, vómitos, tos, lagrimeo. A largo plazo van a haber causas psíquicas y orgánicas. Entre las psíquicas tenemos palidez, fatiga, disminución de la concentración, disminución de la memoria, pérdida del equilibrio, depresión, irritabilidad, conducta agresiva. Y en los aspectos orgánicos puede producir destrucción de la capa de mielina en el cerebro, disminución del transporte de oxígeno en la sangre, necrosis en el pulmón, puede producir muerte súbita por fibrilación ventricular en el corazón, puede llevar a la cirrosis en el hígado, igual que el alcohol, cálculos y producir insuficiencia renal aguda, leucemia en la médula ósea. Luego tenemos los tranquilizantes como depresores del sistema nervioso central. Fueron descubiertos en 1957 como tranquilizantes, relajantes musculares, tienen efectos anticonvulsivantes y como inductores del sueño. Las benzodiazepinas son los fármacos que se recomiendan en el tratamiento de diversos trastornos psiquiátricos, principalmente por su efecto ansiolítico en la ansiedad, ¿no? Son drogas legales, ya que son prescritas y controladas con acción medicamentosa y con efectos adictivos si no se monitorea o no es controlada por el médico, ¿no? Entre el 15 al 30% de los pacientes que la consumen presentan adicción en dosis altas. Pueden producir tolerancia y dependencia. Se considera que existen farmacodependencias y las benzodiazepinas cuando se consumen más de 4 tabletas al día de cualquier benzodiazepina sin prescripción médica. Sin prescripción médica, es importante que lo estoy diciendo, porque con prescripción médica pueden consumir de repente 4 tabletas también, ¿no? Eso dependiendo del médico. Lo más inadecuado es la automedicación, ¿no? Efectos: el uso regular de los depresores pueden producir dependencia física y psicológica. Las personas que dejan de tomar estos fármacos después de grandes dosis presentan síndrome de abstinencia. Como todas las drogas, les he dicho, cuando dejan de consumir o disminuyen, efectos pueden ser psicológicos y físicos, ¿no? Hay tranquilidad y relajación muscular, lenguaje arrastrado, marcha tambaleante, percepción alterada, falta de control en procesos mentales. Y como les he dicho, como en todas las sustancias, si es que se deja abruptamente puede producir abstinencia, ¿no? Dentro de la abstinencia, los tranquilizantes, tenemos el insomnio, la sudoración, la inquietud, la hipersensibilidad al luz o sonido, mareos, crisis convulsivas, hay que tener mucho cuidado. Náuseas, contracturas musculares, dolor abdominal, delirio, dolor de cabeza. Entonces, con eso hemos terminado los depresores del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver sobre los estimulantes. Las anfetaminas son pues sustancias que se consumen también, principalmente se usa como anorexígenos para disminuir el apetito en personas que quieren adelgazar. Puede producir intoxicación con grande dosis y producen cambios conductuales, síntomas como taquicardia, alteración de la presión arterial, sudoración, vómitos.
Síndrome de abstinencia, cuando se interrumpe, puede producir fatiga, insomnio, agitación. También puede producir síndrome de abstinencia con delirio, a producir alteración de la atención, pensamiento desorganizado, alteración de la conciencia, alteración del sueño, vigilia, o también trastornos delirantes de tipo persecutorio. Otras drogas de síntesis tenemos el éxtasis, que últimamente está siendo mucho más consumido por los adolescentes y los jóvenes. Sustancias con las siguientes características comunes. Se elaboran por síntesis química en laboratorios generalmente clandestinos. Sus efectos sobre el cerebro humano se asemejan a los de las otras drogas más conocidas, estimulantes y alucinógenas débiles. Se trata de producto novedoso y muchos de ellos aún no están recogidos en la lista de sustancias prohibidas. Con frecuencia no se exponen a ninguna sensación legal establecida. Tienen un potencial tóxico adicional por la gran adulteración que se vende como éxtasis. Llega con frecuencia a otras sustancias como el MDA, LSD, MDA, anfetaminas, o sea, adulterados, ¿no? Como ven acá, laboratorio clandestino, la forma de tabletas, ¿no? Los traficantes también tratan de transportar a través de una serie de objetos en los pies o en alguna parte del cuerpo, como son pastillas. Tratan de esconder para poderlos comercializar. El consumo, su ingesta tiene un significado social. Su uso se vincula a determinadas formas de ocio juvenil. La ingesta se produce entre un grupo de amigos, resaltando el componente de confianza y afinidad que ello conlleva. El consumo aumenta en épocas de tiempo libre y ocio, celebraciones, fines de semana, vacaciones, como cualquier otra consumo de otras sustancias, ¿no? Ahora, los efectos psicológicos pueden producir confusión, depresión, dificultad para conciliar el sueño, ansiedad severa, paranoia, euforia, aumento de la agresividad, insomnio, alucinaciones auditivas, estado de ánimo alterado, delirio. En efecto físico puede producir tensión muscular, náuseas, visión borrosa, provoca movimientos oculares rápidos, mareos, aumento de la presión arterial, aumento del ritmo cardíaco, aumento de temperatura corporal, daño neurológico, reducción en el apetito, aumento de la actividad física. Como toda sustancia, les he dicho, produce pues síndrome de abstinencia cuando se disminuye. Entre ellas tenemos depresión, ansiedad, fatiga, paranoia, agresión, deseo intenso por la sustancia. El otro grupo tenemos los estimulantes, los anabolizantes. Son sustancias legales que solo se deben tomar bajo prescripción y control médico. Son legales si se toman bajo prescripción médica. En el mundo del deporte el uso está prohibido y para evitar su consumo es práctico utilizar el antidoping. Un resultado positivo puede producir pues la ruina deportiva, ¿no? Por ejemplo, de este esquiador británico que ganó la medalla de oro, lo encontraron que había consumido sustancia prohibida y le quitaron el título. Igual sucedió, por ejemplo, ¿no? Con Paolo Guerrero, aunque después ya se aclaró las cosas, pero arruina pues la vida de una persona, ¿no? Patrones de consumo. Los anabolizantes se toman oralmente o se inyectan en el músculo. Se suele tomar junto con otras drogas al mismo tiempo, siguiendo ciclos a un periodo de uso que sigue a otro de abstinencia. La mayoría de la gente usa anabolizantes o anabólicos esteroides para aumentar la incremento de masa muscular, potencia muscular, entrenar con más dureza, reducir el tiempo de recuperación tras el esfuerzo físico. Efectos pueden ser físicos y psicológicos, incremento del riesgo de cardíacos, aparición de acné,
En el hombre puede causar infertilidad. Podemos tener una persona musculosa, pero con dificultades para la fertilidad, ¿no? Reducción en el tamaño de los testículos, crecimiento de los pechos. En la mujer puede producir voz grave, crecimiento del vello corporal, crecimiento del clítoris. Es muy frecuente el cáncer al hígado si el consumo es frecuente. Ataques cardíacos, engrosamiento del ventrículo izquierdo del corazón. Efectos psicológicos, alteración del estado de ánimo y agresividad, depresión, cambios severos en la conducta, manía, delirio. Luego tenemos entre los estimulantes la cocaína. Tiene el Erythrocylum coca, que es una planta, pues un arbusto de 1 metro de altura aproximadamente. Puede ser productiva de 30 a 40 años y puede dar de 4 a 5 cosechas al año. El principio activo es un alcaloide. Lugares de cultivo en Sudamérica. Tenemos pues variedades, la boliviana, la colombiana, la peruana. Si esa hoja de coca se macera y se echa queroseno y ácido sulfúrico, obtenemos lo que es la pasta básica de cocaína. Si a esa pasta básica de cocaína le adicionamos éter, ácido sulfúrico, gasolina, podemos obtener el clorhidrato de cocaína. Y si a ese clorhidrato de cocaína le adicionamos bicarbonato sódico, podemos obtener el crack. Y si se le adiciona éter más calor fuerte, se puede obtener el freebase o base libre. Vía de administración puede ser inhalada, de efecto máximo en 10 minutos y dura 60 minutos. Puede ser fumada como base libre o crack, efecto máximo de 8 a 20 segundos y dura de 8 a 10 minutos. Inyectada, efecto máximo en 15 segundos y dura 15 minutos. Hay que tener bastante cuidado con la inyección, porque lo pueden hacer con agua destilada y puede producir casos graves, ¿no? Como lo que, entre comillas, se comenta que sucedió con Maradona, ¿no? El clorhidrato de cocaína, en cuanto a sus efectos, a dosis moderada, ausencia de fatiga, de sueño y de hambre, exaltación del estado de ánimo, mayor seguridad en sí mismo, prepotencia, disminuye las inhibiciones y el individuo suele percibirse como una persona sumamente competente y capaz. Pero a largo plazo ya hay irritabilidad, crisis de ansiedad, disminución de memoria y la capacidad de concentración, psicosis cocaínica, que hemos dicho también en alguna etapa puede producir psicosis, cualquiera de las sustancias. Apatía sexual a largo plazo, trastornos nutricionales, trastornos de la conducta alimentaria, alteraciones neurológicas, incluso puede llegar al infarto cerebral. La base libre al inicio puede producir euforia, exageración, excitación sexual. Posteriormente puede producir depresión, más bien irritabilidad, angustia, insomnio, disminución del apetito. Aumenta la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial. Tiene un gran poder adictivo y el síndrome de abstinencia se hace más rápido. En cuanto al síndrome de abstinencia a la cocaína, clorhidrato de cocaína o pasta básica de cocaína, la fase de crash, o sea, de agitación, ansiedad, dura de 9 horas a 4 días. O sea, la persona está muy agitada, ansiosa por querer seguir consumiendo. La fase anhedónica viene de 1 a 10 semanas, es decir, casi después de 2 meses y medio, si es que la persona no vuelve a consumir la droga, ¿no? Hay un desinterés, desmotivación, compulsión intensa por el consumo
Y puede disminuir ya la abstinencia cuando es después de 10 semanas o después de 2 meses y medio, ¿no? Ya la compulsión es mínima y puede lograrse la abstinencia. Esto es generalmente después de un tratamiento, por lo que solos es difícil, por el síndrome de abstinencia, por las alteraciones que presenta, la persona reinicia el consumo y el círculo vicioso consume, sensación de la droga, luego se deja de consumir, viene el síndrome de abstinencia que lleva a la persona a consumir nuevamente la droga, ¿no? Entonces la adicción continúa. Esto también en forma general, la dependencia de nicotina. El tabaco, pues en su combustión, o sea, en el humo del tabaco tenemos 4.000 sustancias tóxicas aproximadamente, de ellas 400. De esas 4.000 sustancias, generalmente 400 son tóxicas, 40 son cancerígenas. Vamos a tener una serie de sustancias, como ven, en esa combustión, que aparentemente no es dañina, pero tenemos entre las principales, ¿no? Monóxido de carbono, óxido nitroso, amoníaco, benceno, nitrógeno, etc. De igual manera también en la fase de partículas tenemos el alquitrán, la nicotina, el benzoapireno y las otras sustancias que ahí vemos. El monóxido de carbono de esta combustión principalmente produce lesión de la pared vascular. Entre los carcinógenos genéticos tenemos el benzoapireno, las nitrosamidas y el cadmio principalmente. Y la nicotina tiene efectos cardiovasculares y también produce la adicción. La nicotina es una droga con igual o mayor poder de adicción que la cocaína o la heroína. 65 a 70% de fumadores quieren dejar la adicción, pero no la pueden. Solo menos de 3% podrán dejarlo sin ayuda. Usted siempre va a necesitar casi un 97% ayuda, como en todos los problemas de adicción, ¿no? Tenemos 25 enfermedades que incluyen infarto, cáncer de boca, cáncer de laringe, enfermedades coronarias, EPOC, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, úlcera péptica, cáncer de vejiga, enfermedad vascular, bajo peso al nacer, cáncer de cervix. El tabaquismo está asociado pues al cáncer. Hay evidencias epidemiológicas y genéticas de la principal causa de cáncer de pulmón, laringe, causa de cáncer al riñón, vejiga, páncreas, estómago, cervix, ano, vulva, pene, hígado. El aire puede contaminar con nicotina, monóxido de carbono, diversos carcinógenos y otras sustancias tóxicas. Y por último tenemos los psicodislépticos. Si hemos hablado de los depresores del sistema nervioso central, de los estimulantes del sistema nervioso central, y por último tenemos los psicodislépticos, que son sustancias alucinógenas o psicodislépticas capaces de provocar en el sujeto que las consume alteraciones de la percepción, ejemplo, delirios y alucinaciones. Entre las principales tenemos el LSD. Se trata de un producto sintético extraído del cornezuelo de centeno. Forma de presentación del LSD, ¿no? Tenemos tanto en tabletas como en sellos impregnados. Entre los efectos, dependiendo de la cantidad de microgramos, de 50 a 70 microgramos, el efecto empieza de 30 a 40 minutos y dura 8 horas. Sensación de traslado espacio-temporal. 30 minutos tiene efectos de subida, sensaciones
como colores que ensombrecen, estelas tras movimiento, visiones con ojos cerrados. Llegada a las 2 horas, hay la fase de meseta, donde los efectos son más intensos, visiones fantásticas, alucinaciones visuales. Las 4 horas, el pico máximo, donde la persona tiene sensación de traslación, el tiempo como que se detiene. Y a las 8 horas la fase de caída, o sea, ya la persona ya no siente mayor, o sea, llega a terminar el efecto y se va a producir el síndrome de abstinencia, ¿no? En intoxicación aguda podemos tener síndrome cerebral orgánico, psicosis, flashbacks, ansiedad, depresión, daño en neuronas serotoninérgicas, palpitaciones, aumento de presión, aumento de la temperatura, sudoración, visión borrosa, colapso cardiovascular, convulsiones y muerte, si es que no se controla a tiempo, ¿no? Y por último, después de haber visto qué es en qué consisten los problemas adictivos, qué es un problema de adicción, cuáles son los riesgos que hemos conversado en la adicción de todas estas drogas, hemos enfatizado de que todas estas drogas pueden producir tolerancia, pueden producir dependencia y el síndrome de abstinencia, ¿no? En el tratamiento y rehabilitación es importante la actitud motivacional del paciente, o sea, qué tan consciente está el paciente para poder asumir o aceptar un tratamiento. Ese es uno de los retos que tenemos frente a todo drogadicto, ¿no? ¿Están motivados, están pseudo motivados o no están motivados? Según Wesson hay 4 fases. La fase de intervención en crisis, es decir, la persona que está principalmente en abstinencia, con síndromes de alteraciones comportamentales, ¿no? Que puede durar en la etapa de emergencia, estabilización corta, para calmar sobre todo el síndrome de abstinencia, estabilización prolongada, que puede durar hasta 6 meses de internamiento, y la fase de rehabilitación cuando ya logramos tranquilizar al paciente, hacer la psicoterapia en la estabilización prolongada, preparar al paciente para que salga a su medio familiar, y en la rehabilitación que puede durar de 2 años hasta 5 años. Ahí se puede hacer lo que han comentado también la ludopatía, ¿no? En la estabilización corta, el tratamiento farmacológico; en la estabilización prolongada, la psicoterapia básicamente; en la rehabilitación, incluirlo en grupos de autoayuda, aparte de su rehabilitación familiar y social, ¿no? Porque todo adicto después de un programa tiene que salir a hacer algún tipo de actividad en la familia o en la sociedad, ¿no? Pero lo más importante de todo es la prevención. La prevención es la que produce mayor resultado, pero en la que estamos menos preparados. Para eso es importante pues la promoción de la salud, ¿no? Y la promoción de la salud está en base a lo que es principalmente la prevención, ¿no? Prevención primaria, secundaria y terciaria. Primaria, en la familia, educar a la familia. Hemos dicho que también el inicio de consumo es en etapa escolar, entonces hay que hacer una prevención escolar con los profesores, prevención social, programa de líderes naturales. Prevención secundaria cuando ya hay alguna complicación por intoxicación, por síndrome de abstinencia, etc. Prevención terciaria cuando ya la situación deteriora a la persona, ¿no? Como hemos visto ya desde el punto de vista del cerebro u otros aspectos.
hay que hacer ya una prevención terciaria, ¿no? Entonces, ese es básicamente el tema que les he traído. Como ven, es un tema bastante largo. Y lo importante es que ustedes tengan en consideración que todas estas drogas, o todas estas, de acuerdo a lo que les he explicado, no están, eh, primero, que es una adicción. Segundo, la clasificación que les he presentado de las 6-10, pero que son clasificaciones que nos dan algunos criterios diagnósticos, sobre todo la, la adicción que uno puede tener a determinadas sustancias. Y lo tercero es que les he presentado en lo mejor posible la parte académica para que puedan ustedes entender los 3 grupos de drogas principales de la clasificación que está considerada en la 6-10, ¿no? Los depresores del sistema nervioso central, los estimulantes del sistema nervioso central y los eh, psicodislépticos o sustancias alucinógenas, ¿no? Que lo hemos desarrollado. Es un tema amplio y el próximo viernes ya Cabanillas, Cabrera, Callañaupa y Cárdenas van a ahondar más sobre alcoholismo y tabaquismo. Entonces ya ellos se deben haber organizado para que la exposición sea más, con esta mm, clase van a tener mayor posibilidad de explicar mejor el tema que les corresponde. Entonces eso sería la parte teórica y se correlacionaría con la parte práctica del próximo viernes con alcoholismo y tabaquismo, ¿no? Para que ya teniendo una exposición teórica, hagan una ampliación de los conceptos actualizados de la DSM-5, los criterios, porque yo lo que he tratado es de presentarles básicamente una perspectiva académica para un mejor entendimiento, ¿no? De grupo que tienen acción depresora del sistema nervioso central, de los estimulantes del sistema nervioso central y los que producen alucinaciones en el sistema nervioso central. Muy bien, jóvenes, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Veído? ¿Está veído? Mm, sí, doctor. ¿Está clara la exposición? ¿Alguna duda? Mm, mm, sí, justo le iba a preguntar, pues, creo que ya lo mencionó, que era con respecto a los psicolépticos, el LSD, como mencionó, los excitadores y, y depresores actúan a nivel del sistema nervioso central. Mi duda era eso, ¿dónde actúan esto como el LSD psicolépticos? ¿También actúan también entonces a nivel central? Claro, como les he dicho al inicio de la exposición, eh, el- en forma general, todas las drogas bajo esta explicación, ¿no? Porque está sujeto a informaciones. Ahora con tanta información que hay,
está sujeta a informaciones y a investigaciones y a publicaciones. Están ligados pues a lo que es eh, la motivación o la neuroadaptación que se produce a nivel del sistema límbico para poder al inicio, ¿no? Digamos, es como un gatillo que el cerebro lo neuroadapta poco a poco, de acuerdo a las etapas que les he explicado del- de la, de la dependencia a drogas, ¿no? Entonces se van incorporando dentro del, igual que explicaron en la ludopatía, ¿no? Se van incorporando dentro de la motivación, en este caso que yo les he traído, ¿no? Digamos, haciendo que en el sistema límbico, el sistema de gratificación, haga que al inicio la persona pueda iniciar el consumo, continuar el consumo y este proceso de neuroadaptación hace que la persona continúe consumiendo. Eh, eh, lo otro es que cuando deja de consumir o disminuye notablemente el consumo, se produce el síndrome de abstinencia. Entonces tenemos los dos aspectos básicos de un problema de dependencia a cualquier droga. La falta de tolerancia y la falta de abstinencia. La falta de tolerancia quiere decir que, como hemos visto también en la exposición que han hecho ustedes, la persona se descontrola, ¿no? O sea, hay un descontrol del consumo porque se ha neuroadaptado el cerebro. Y cuando deja de consumir, ya viene el síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia crea pues una serie de malestares en el organismo, que el mismo organismo pide que nuevamente ingrese la sustancia para, entre comillas, calmar esa molestia, ¿no? Entonces, ese círculo de consumo, gratificación, luego de dejar de consumir, viene la abstinencia con malestares, y luego se vuelve a consumir, entre comillas, calma la abstinencia. Es un círculo que hay que tratar, hay que mejorar para que la persona rompa ese circuito y logre estabilizar su consumo y ya no se cronifique la adicción. Pero eso pasa, como les he presentado, por todo un sistema de motivación del paciente, ¿no? Que sea consciente del problema y que también acepte el tratamiento, porque también ustedes comentaron en lo que es la anterior exposición que hicieron de ludopatía, tiene que aceptar, ¿no? Porque si no aceptan, habría que también con la nueva ley de salud mental, si bien es cierto, tienen derecho los pacientes de decidir el tratamiento, pero cuando ya no tienen la capacidad de poder discernir de su situación mental, a la familia o la red cercana, más cercana, tiene que tomar la decisión por ellos para poder salvaguardar la salud mental, en este caso del paciente con consumo o adicción a las sustancias. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, ya daríamos por terminado la sesión de hoy día. Y eh, felicitando la buena exposición que ha hecho Geraldine, Max, Julissa, Natalie, y luego la exposición, la teoría
que les he reforzado, que va de la mano con la próxima exposición que van a hacer sobre alcoholismo y tabaquismo. Sharon, José Kevin, Ingrid y José Luis Cárdenas, ¿no? Y para el último hemos dejado a Cabero, a Casani, a Serna y a Chávez para que hagan sobre el tratamiento de los trastornos mentales, psicofármacos y psicoterapia. Yo creo que está claro eso, ¿no? ¿Hay alguna duda por parte de ustedes? ¿Algún comentario? Si no, terminamos en la clase. Yulisa, Natalie, ¿todo claro? Lógicamente que eso lo van a ir procesando. Lo importante es que se haya cumplido con la finalidad de poder abordar el tema de la ludopatía dentro de los trabajos académicos y el tema de adicción o trastornos mentales del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotropas, como lo dice la 610. ¿Ya? Entonces está presente Bellido, Carla Elizabeth Cabero, Geraldine Livia Barrios, Ingrid Danay Cayupa, Jansen Maclay Casani, Giancarlo Serna Venancio, José Luis Cárdenas Muñoz, Julisa Mayor y Victoria, Natalie Olenka Bonilla Velázquez. Quedamos entonces así, Doctor, disculpe. Hace ¿sí? rato no pude hablar, lo siento. Chávez. ¿Sí? Me cambié mi computadora, doctor, disculpe. Ah, ya. El audio de mi celular no estaba bien. Ah, Yuselin. Ya, no Sí, te doctor, preocupes. disculpe. Gracias, doctor. Ya. Entonces quedamos así para el próximo viernes, ¿no? Sí, doctor, el viernes. Doctor, una consulta. Ah, sí, Algunos doctores de práctica me están pidiendo que con las exposiciones que los cuelguen en el Team. En este caso también, esta exposición lo cuelgo en el Team, las la exposiciones exposición, seguidas. las exposiciones que han hecho ustedes. Sí, Eso depende de cada docente, pues. Y como en, al es- inicio les dije, depende de cada docente. Si cada docente les pide, no hay ningún problema. en este Si caso, doctor, está colgado, mejor. Lo cuelgas eh, para que lo lean, pues, todos y lo repasen, lo revisen, ¿no? mm, ¿Ya? ya, doctor, Entonces quedamos así, ¿ya? Buenos días, jóvenes, con todos. buenos días, doctor. Igualmente, gracias. Buenos días. Gracias, Ya, doctor. ya, ok. Les agradezco la participación. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego con todos.